con el filósofo Roberto Ardigó. A partir de su libro Pietro Pomponazzi, 1869, sentó la tesis de que el principio de la libertad de la razón es la piedra de toque del resurgimiento e inspira la concepción monista de la naturaleza y del espíritu, a la cual debe la mente contemporánea su mayor expansión, puesto que es una visión positiva científica de la que emerge la evolución misma del pensamiento como hecho inconcluso. La segunda contribución de Roberto Ardigó es su libro La psicología como ciencia positiva, 1870. Contiene un esquema de los principios fundamentales que más tarde Ardigó expuso extensamente. En este libro traza las líneas generales del método que, a su juicio, debía seguirse en el estudio del pensamiento humano para llegar a obtener un conocimiento científico. La obra se divide en 5 partes que llevan los siguientes títulos: la cognizione scientifica, la materia e la forza nelle scienze naturali, lo spirito e la coscienza in psicologia. 2. Metodo positivo in psicologia y la psicología positiva e il problemi della filosofia. El conocimiento científico, la materia y la fuerza de las ciencias naturales, el espíritu y la conciencia en psicología. 2. El método positivo en psicología y la psicología positiva y el problema de la filosofía. En la primera parte se precisa el concepto de la ley como semejanza de hechos y el concepto de ciencia, no de esencia, sino de los fenómenos. En la segunda parte remarca el principio de que los hechos son el punto de partida y la base inmutable de la ciencia por el análisis de los conceptos de fuerza y materia y de sus relaciones. En la tercera parte discute el concepto metafísico del sujeto de los fenómenos psíquicos y fija la noción positiva del yo y del no yo, especialmente en lo que concierne a la demostración de la naturalidad del hecho de la conciencia. En la cuarta parte analiza el principio de que los hechos y por lo tanto la observación de los mismos son el instrumento propio de la ciencia y explica extensamente la aplicación, teniendo en cuenta el método con que deben ser estudiados los fenómenos psíquicos. Ardigó valora en su análisis el método de la observación introspectiva, inseparable de la concepción positiva del sujeto psíquico. Expone la teoría monista del principio psicofísico y fija, por último, las bases de la psicología positiva frente a las de la metafísica. En la quinta parte aporta nuevos puntos de vista acerca del concepto antes enunciado de la realidad psicofísica e indica los fundamentos sólidos del positivismo con relación al idealismo y al materialismo, tanto por lo que se refiere al problema nociológico como por lo que concierne al problema moral. El volumen segundo de las obras completas de Ardigó contiene su notable estudio intitulado La formazione naturale nel falo del sistema solare, la formación natural del sistema solar. Este es uno de los libros del ilustre filósofo que han alcanzado mayor éxito. Su plan es vasto y todo él gira en torno a la formación histórica de las ideas vulgares de Dios y del alma. En él delinea Ardigó la teoría general de la formación natural e indaga y comprueba las distintas concepciones de la realidad. Hállase dividida en 6 partes. En la primera pone de manifiesto lo que es el sistema solar según los datos de la ciencia. En la segunda afirma que el sistema solar es una formación obtenida mediante la distinción. En la tercera se declara partidario de la naturalidad del origen del sistema solar. En la cuarta expone su creencia de que el sistema solar, como todas las cosas, está sujeto a las leyes de la muerte. En la quinta sustenta el concepto de que la inteligencia respecto al orden de las cosas no es causa, sino efecto. Y en la sexta glosa los conceptos expuestos en la cuarta. La morale dei positivisti, la moral de los positivistas, es sin duda la obra de Ardigó más conocida, la que ha dado lugar a mayores controversias y acaso también sea en la que mejor se transparenta el pensamiento del ilustre filósofo. En el libro primero desarrolla su teoría general y hállase dividido en 3 partes. En la primera se ocupa del conocimiento en cuanto hace referencia al querer, estableciendo el principio de la impulsividad de la idea y su conexión con el hecho moral, en la naturaleza y en la convivencia social. En la segunda parte explica su concepto de la índole del hecho volitivo
en contraposición a la teoría del libre albedrío sustentada por los metafísicos, y determina el concepto positivo de la autonomía. En la tercera parte define la moralidad y desenvuelve con amplitud el hecho moral, que para Ardigó reviste un carácter natural, exponiendo su punto de vista acerca de la idealidad en cuanto concierne al derecho, y por último se ocupa del egoísmo, de la impulsividad de los ideales sociales, de la posibilidad de la moral sin la religión y de la responsabilidad y de la sanción moral. Sus libros, Il Vero, La Ragione e l'Unità della Coscienza, La Verdad, la Razón y la Unidad de la Conciencia, vieron la luz y constituyen una trilogía. En el primero expone la teoría de las ideas y trata detalladamente del proceso genético de la idea de espacio, de la formación del yo y del no yo y del sentimiento. En el segundo examina la asociación de las ideas, el valor de la experiencia del razonamiento, la naturaleza del juicio, de la razón y de la ciencia. En el tercero, que por haber sido escrito cuando Ardigó contaba más de 70 años, algunos de sus biógrafos lo llamaron el testamento filosófico del maestro, resume con nuevas explicaciones y nuevos desenvolvimientos la doctrina expuesta o enunciada en los anteriores. Es este un libro fundamental de la concepción ardiguiana en que se estudia la continuidad del pensamiento y demuestra cómo la meditación es una repetición rítmica, siendo al mismo tiempo una y múltiple. Expone la teoría físico-psíquica de la confluencia mental y afirma la unidad de la conciencia, distinguiendo la unidad positiva de la unidad metafísica, así en el mundo de la idea como en la naturaleza. El punto de vista filosófico de Ardigó ha sido muy discutido por los idealistas, pero lo fundamental de su concepción ha resistido los embates de la crítica. En otros respectos, lo incognoscibile di H. Spencer e il nuomene di I. Kant, lo incognoscible de Spencer y el nuómeno de Kant es también un libro admirable por la valentía y el vigor lógico que revela Ardigó al demostrar la insostenibilidad de ambos conceptos. De todos los libros de la última época de Roberto Ardigó, destaca el titulado La ciencia de la educación, que apareció en 1893 y que por fortuna ha sido traducido al castellano. Constituye esta obra una honda indagación en la esfera de las cuestiones pedagógicas, llevada a cabo con perspicacia y serenidad. Se dice que Ardigó, más que por su cultura, se dejó llevar por su intuición y supera por su valor metodológico y por lo certero de sus inducciones a los tratados de Spencer. Ardigó acertó a sistematizar la pedagogía científica de un modo genial, y su teoría físico-sociológica es un acabado examen de la educación. Ardigó llegó a ser un filósofo genial precisamente porque se consagró por entero a la objetividad que preconiza la metodología científica y sin titubeos ni desfallecimientos investigó todas las esferas del saber, cultivando las ciencias experimentales desde la física hasta la biología, las ciencias exactas y por último las disciplinas religiosas, morales y sociales. La filosofía del pensamiento llevó a Ardigó a una concepción monista de la realidad. Muchísimas gracias por su atención.